el clima es, y que es y sabemos que la variación es muy amplia en nuestro país. Ustedes que ya tuvieron la oportunidad de revisar, si encontramos suelos, lo que hace que tengamos una gran suelos, una gran variedad de suelos. Bien, entonces hablamos, eh, nos referimos al clima como un conjunto de fenómenos, un conjunto de fenómenos meteorológicos. Y entonces a veces son regulares, a veces pues hay variaciones, pero que definen las condiciones de dominancia en cierto lugar. Las que tomamos en cuenta la humedad, el agua como tal, precipitación, la temperatura. Son los elementos que se consideran de mayor impacto, aunque sabemos que dentro de los elementos pues están las heladas, las granizadas, los vientos, pero ya en la parte del sustrato en el interior, en el interior de la acaparable, en lo que corresponde al suelo, son básicamente humedad y temperatura. Profesor, disculpe. Le comento rápidamente. Un ¿Sí me escuchan compañero, bien? profe, un compañero Adelante, me adelante. que le informara que se fue a poner la vacuna, entonces por ende no pudo asistir a la sesión de clase. Bueno, ya que nos haga el reporte posteriormente, le avisa, por favor. Gracias. Sí, y con Gracias. respecto a su pregunta, de a momentos es muy cortada el audio. Se corta. Bueno, sí, esperemos que no ocurra con mucha frecuencia el asunto del audio, porque ya ve que los servicios no son del todo buenos, entonces no tenemos al 100 la conectividad. Ese es un problema que tenemos todos, creo. Sí, ojalá y ustedes tengan la mejor conectividad para que no fallen en sus clases. Bien, tratamos aquí de estar lo mejor posible. Bien, entonces avanzamos. Y decía entonces que la humedad como tal, como la precipitación, el agua, es uno de los elementos de suma importancia, sobre todo en el proceso de intemperismo físico, en lo físico, pero desde luego cuando ya esos procesos participan en la transformación, en la descomposición, ustedes que revisaron todos estos procesos, uno de los más fuertes que descompone, transforma, es la hidrólisis. La hidrólisis. Y hace que se presenten a través del tiempo
los procesos edafogenéticos conocidos como la pedogénesis, el cambio, formación de los estratos, de las capas. Este señor Jenny, en el 41, ya hace bastantes años, que hizo sus señalamientos, pasó algunos aspectos, y siguen siendo válidos esos aspectos, pero él lo refiere a un punto donde la precipitación está en el rango de 380 190 milímetros. Entonces sí es un rango bastante amplio, es bastante amplio desde un sitio donde podemos pensar que llueve poco hasta unas condiciones ya bastante adecuadas. Entonces vamos a ver esos puntos que señala esta persona. Indica primeramente que acelera la descomposición de la materia orgánica. Y es cierto. Si hay humedad, la actividad microbiana es mayor. Eso hace entonces que la descomposición se incremente, sea más rápida. Y en el otro punto se menciona que aumenta el contenido de nitrógeno en el suelo. Bueno, ahí hay que tener cuidado, porque, porque con más razón, si se trata de plantas, de leguminosas, indudablemente que vamos a estar seguros de que el incremento de nitrógeno sí se da. Pero si no son, este, no es una planta que da nitrógeno, es el caso de las gramíneas, que son demandantes en ese elemento. Entonces va a ser un tanto complicado que se dé, que se inmediato. Sí, se necesitaría de muchas toneladas de material seco, componga, a poder tener algún contenido de nitrógeno en el suelo. También se menciona que aumenta el lavado de sales solubles. Cuando eso ocurre, cuando se lavan las sales, cuando estas sales se van entonces, porque se incrementan de iones, ¿sí? Entonces, al haber esa concentración de iones de hidrógeno, el medio pica. Y de ahí que se tengan suelos ácidos en aquellos lugares donde llueve mucho. Háblese de Chiapas, muchas regiones de Chiapas, en Veracruz, donde luego tienen que hacer o llevar a cabo aplicación de cal para aumentar el pH. Sí, porque una vez que se acidifica, bueno, pues hay que regular, se tiene que regular para evitar problemas con las plantas. Las plantas tienen un pH adecuado para su desarrollo, para el buen crecimiento. Bien, entonces eso ocurre en lugares donde llueve mucho. Luego también se menciona que aumenta la formación de arcillas,
y su acumulación en los horizontes, sobre todo, por el efecto transformante, ¿sí? De descomposición y transformación. Más rápidamente se forman arcillas. Todo esto en el proceso de intemperismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los carbonatos? La profundidad hasta los carbonatos en el suelo aumenta. Esto quiere decir que, bueno, también, también los carbonatos son transportados, que, que su presencia. Pero nuevamente, eh, cuando se viene la época de estiaje, que la humedad disminuye, que hay sequía, empieza otra vez a- hay una emigración, se trasladan los carbonatos a través de los poros, se mueve con la humedad y nuevamente se va hacia la parte superficial. Entonces es un sube y baja de los carbonatos principalmente, sube y baja en estas condiciones. Esto es interesante, ¿verdad? Porque esa es la situación que se vive en aquellos lugares. Como ejemplo típico es en la laguna, en la región de la laguna, donde las aguas de los pozos de la mejoridad se les conoce como aguas salobres, aguas duras. Y por qué duras? Porque, bueno, por el contenido de carbonatos. Y pueden ser principalmente carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio. ¿Y por qué aguas duras? Bueno, seguramente en algún momento, bueno, se han estado en en la playa, todos, yo creo que todos han tenido la oportunidad de estar en la playa. ¿Qué pasa cuando se mojan el cabello? ¿Cómo queda después de andar ahí en las olas? El cabello queda tieso, queda tieso. Entonces, el alto contenido de sales, ¿sí? Entonces las aguas de sodio hacen lo mismo. Eh, se puede presentar lavados. Se hablan de riegos pesados, de riegos fuertes en aquellos lugares. Eso significa que aplican una lámina bastante fuera de lo normal para, para poder, hola, hola, ¿alguien quiere participar? Bueno, entonces decía que en aquellos lugares, de la laguna, hay otros sitios, pero lo más, eh, conocido, aplicación de láminas fuertes para que los carbonatos se vayan a la mayor profundidad posible, los carbonatos de sodio, carbonatos de calcio, y el cultivo pueda desarrollarse adecuadamente. Pero tienen que combinar esta práctica con el surcado. Normalmente hacen surcados mucho mayores que lo normal, surcados más altos para, para que tenga buen desarrollo las raíces. Eso se da bajo esas condiciones. Bien. Por aquí tenemos un pequeño esquema gráfico donde se habla de la profundidad de carbonato en el perfil, o sea, esa línea de contenido de nitrógeno, contenido de arcilla, formación de arcilla,
y la capacidad de... Ay, no alcanzo a leer aquí ya mis lentes ya están demasiado rayados. Bueno, saturación de bases, capacidad de saturación de bases. Entonces, este gráfico que nos muestra eh, eh, cómo actúa la precipitación real, la precipitación contra, contra estas cantidades. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de comentar. Tenemos otro gráfico donde se señala el pH. El pH ¿qué ocurre con el pH con la precipitación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Entonces, ahí se ve cómo es que al incrementar la precipitación, el pH tiende a la disminución. Y eso es común que ocurra, por eso se habla de acidificación del medio. ¿Qué otra cosa? Bien. Con relación a la temperatura, este, ¿cómo afecta? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues se combinan eh, este, una, pues es la exposición, el tiempo de exposición a los rayos del sol. Tiene que ver el color. Y entonces, eso quiere decir, y podemos considerar que aquellos suelos, terrenos que son oscuros, le sucede lo que nos pasa a nosotros con la ropa, ¿verdad? Cuando traemos una ropa oscura, con camisa, playera, sudadera oscura, nos acaloramos más rápidamente que si traemos una ropa clara o blanca. Y lo mismo ocurre con los suelos. Aquellos suelos oscuros tienen mayor capacidad de absorción de los rayos, y por lo tanto la temperatura tiende a incrementar a través del tiempo. Y luego si la exposición es hacia el sur, y que casi siempre hay, hay luminosidad, hay exposición, siempre y cuando no haya nubosidad. Entonces, sí, pónganle ustedes cuidado, o pongan ahí un montículo, una montaña pequeña, y para que vean qué es lo que ocurre, y vean qué ocurre hacia los 4 puntos cardinales. Y van a encontrar con que la parte sur siempre estará en mayor exposición. Y desde luego, como señalado, habíamos señalado también, los microorganismos son, son felices mientras son dadas en mayor cantidad, así como las reacciones químicas. Esas reacciones, si se les apoya con la temperatura, se dan más rápidamente. Se acordarán ustedes de que en las prácticas de química, en algunas ocasiones había que utilizar el mechero Bunsen, el matraz, para calentar, para acelerar una reacción. O sea, añadirle incremento de temperatura, fuego al matraz para acelerar la reacción.
Bueno, esto ocurre en condiciones naturales. Así entonces tenemos la cuestión de la temperatura. Un estudio que se hizo ya hace varios años sobre el nitrógeno total, ¿sí? El nitrógeno total. También la acción del ser vivo. Como otro de los factores, el tercer factor de formación del suelo, conocido como factor biológico o la biota. Y en este caso nos referimos a cualquier ser vivo, todo ser vivo que está sobre sobre la superficie o en la capa arable, en el suelo. Pero, pero en sí, este es un factor que depende también del material parental, del clima y del relieve. De eso depende. O sea, es dependiente. Ujú. De esta manera, sabemos entonces que la vegetación contribuye en todos los cambios que se dan, contribuye en todos los cambios, desde la parte oculta a la raíz, tenemos allí al factor biológico. Aquí vemos unos pequeños datos, ejemplos de que sabemos que las coníferas abundan, se desarrollan adecuadamente en las partes frías, altas, pero su, su hoja eh, expide al momento que se da la descomposición, es de una condición ácida. Entonces, se genera cierta cantidad muy leves que a tiempo genera intemperismo, se da un intemperismo. Es de manera natural. Y los residuos, en este caso, se les conoce como MOR. Ese es el nombre técnico que se le da a los residuos de MOR. Luego, el bosque de un microclima. Ustedes lo han compartido, sobre todo cuando andamos en el campo, en el campo, sobre algunas calles y de repente nos encontramos un parquecito, un jardín arbolado y sentimos el cambio de temperatura. Pero son pequeños cambios, aunque mínimos, se da, y esto se conoce como un microclima. Eh, Eso se debe, pero también lo importante es eh, hojarasca de materia orgánica de ramas que aporta al suelo, a la superficie. Aquí se habla de 2.7 toneladas por hectárea al año, en el caso de bosques caducifolios. Y hablar de esa cantidad, pues es considerable, ¿sí? Tener una cantidad de material sobre la superficie. Si no todo se descompone de inmediato, bueno, sirve como cobertura, sirve como una corteza para el suelo. Y otros tipos de bosque, bueno, pues eh, aportan diferentes cantidades de materia orgánica, ¿sí?
Entonces, son plantas, porque podríamos pensar, bueno, entonces, ¿y cuánto se eleva el contenido de nutrimentos en el suelo? Bueno, estos materiales son los más ricos en esos elementos nutritivos que la planta requiere, pero, pero ayuda en el mejoramiento, en los cambios de las condiciones físicas del suelo. En el caso de las praderas, sabemos que son plantas pequeñas, entonces prácticamente pues no hay cambio, no hay efecto microclimático, pero tienen otras características, brindan otras condiciones eh, eh, al suelo, y luego son materiales ricos en bases, y esto se le conoce como mul. Ese es el nombre que se le da a aquellos productos del bosque de coníferas, y mul a lo que se obtiene de las praderas, ¿sí? Entonces, las condiciones o las cantidades que son aportadas al suelo son diferentes. Eso ya depende del material, las condiciones en que se encuentra también. Y aquí se intenta en este esquema, en este gráfico, dentro de este, y pues el pH, el pH, y pues ahí tenemos uno de bosque, punteado, el gráfico del bosque punteado. Pero no es mucha la diferencia, pero hay alguna, ¿sí? Y siempre la transformación entonces de un material pradera es mucho más rápido que el producto del bosque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la fauna como factor biológico? Eh, hay un gran número, hay un gran número de especies, tanto micros como macros. Y entonces, y cada especie pues tiene su forma de alimentarse, ¿sí? Aquellos que se alimentan de plantas solamente, los que se alimentan de otros animalitos, que se alimentan de, de- 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 de una manera, y por eso es importante eh, tener la capa arable. Sobre todo, los excavadores modifican la estructura del, pero también aportan el material que se requiere para que se dé o para que se vaya presentando la transformación en los suelos. Entonces, de diferente manera, es como actúa la fauna, de diferente forma de accionar. Las lombrices son muy especiales, ayudan en el drenaje, en el aporte de materia orgánica. Por eso se recurre a estos organismos, que además
una vez que se mueren, pues forman parte de esa materia orgánica que se descompone al interior del suelo. Y nosotros como factor biológico, pues también es mucho lo que tenemos que ver, que hacer como factor humano en el desarrollo, en la formación y transformación de los suelos. Pero lamentablemente la mayor parte de las eh, tal parece ha sido en contra de ese buen desarrollo por su suelo, porque, porque producimos, pero pocas veces le ponemos atención, le ponemos cuidado a las condiciones del suelo. Entonces nos ha faltado trabajar, como dicen los ecologistas, nos ha faltado trabajar de manera holística, completa, integral. Falta, ¿sí? Porque lamentablemente la agricultura que se practica, la producción agrícola que hemos conocido, pues es para generar básicamente gas. Entonces hay mucho, mucho por hacer todavía, mucho, muchísimo. Y sobre todo, crear conciencia en la importancia que tiene nuestra participación, cualquiera, de la forma en que se pueda llevar a cabo una actividad, hacerla de la forma consciente, consciente. Bien, entonces ahí quedan las interrogantes en el caso del factor humano, como factor biológico. ¿Qué pasa con el relieve como otro de los factores de formación del suelo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el relieve? Es un factor también que importa, que interesa, porque tiene que ver con la distribución, con la retención y drenaje del agua, y desde luego hay parte de la regulación en la acción hacia el intemperismo. Pero hay otras condiciones que se asocian al relieve. Y en principio se tiene la profundidad del suelo. Y sabemos que en tanto mayor sea la pendiente, la profundidad del suelo disminuye. Tiene que ver con los contenidos de materia orgánica. Pero básicamente, bueno, aquí les adelanto un poco el término de horizontes, capa o estrato. Normalmente en aquellas pendientes fuertes, la, la diferenciación de horizontes no es mucha, no es mucha esa diferenciación. Por lo menos está expuesto el terreno a la erosión y, y, y si se va formando el suelo y no hay protección, se va perdiendo. Por eso no es tan frecuente encontrar diferentes horizontes. Y podremos encontrar el horizonte primero
con poco espesor. ¿Y qué más? Eh, la humedad rápidamente se pierde al haber poco espesor, poca profundidad y a la vez menor contenido de materia orgánica, la humedad también disminuye más rápidamente. Y como habíamos dicho, la diferenciación o el grado de diferenciación de horizontes es muy poco visible en un corto tiempo. Ujú. Y ya habíamos comentado en relación a la del terreno, del relieve. Entonces, estas condiciones tienen que sumarse o se suman a cambios que se pueden empezar en la génesis de un suelo. Ahí tenemos un gráfico donde se, se muestra la profundidad del suelo en función de la pendiente del terreno, ¿sí? Entonces, mayor pendiente, menor profundidad. Eso es algo bastante entendible. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, el tiempo como otro de los factores de formación. El tiempo. Fíjense, tantas cosas se habla del tiempo, tantas cosas se mencionan, y ¿y qué es el tiempo para nosotros? Si pintamos una raya sobre una hoja, podemos poner que lo de un día será 24 horas, o lo de un mes, o lo de un año, y entonces existencialmente, pues nosotros somos un chispazo nada más en el tiempo. Somos una pequeña chispa. Aparecemos y nos apagamos. No importa, vamos a pensar que con toda fortuna logramos vivir 100 años, pues esos 100 años se desaparecen como si nada, una chispita y se acabó. Y pensar entonces en tener un suelo en corto tiempo, que se forme un suelo en corto tiempo, de manera natural, es bastante complicado. Para su transformación se necesitan muchos años. Aquí solamente mencionamos unos ejemplos que se encontraron hace varios años, ¿sí? Entonces, de manera natural, un suelo puede necesitar más de 1000 años para que se forme, o puede ser un, eh, eh, un tiempo, dependiendo del material, el manejo dentro de esos materiales. Aquí se habla de ceniza volcánicas en Indonesia, que a los 45 años ya había suelo trabajando ese terreno. Pero si se deja, si no se trabaja y se deja de se transforme ese material en suelo, se va a requerir de mayor tiempo. ¿Sí? Ya algún comentario había hecho anteriormente sobre las experiencias tenidas en al haber roturado, y que en 10 años ya aparecía suelo, pero trabajando y aportando
materia orgánica continuamente durante los años. Bueno, entonces, y aquí lo importante que se señala es de que en tanto más joven es un suelo, mayor similitud tiene. En conjunto, ¿qué sucede? Vamos, todos estos factores aquí los estamos mencionando de forma separada, pero actúan, vamos, en conjunto, la acción es en conjunto. Y dentro de estos sucesos, entonces, tiene que ver, para poder entender lo que ocurre, bueno, se tienen que ver, que observar divisiones que se presentan en el terreno. Todas las reacciones complejas que se dan a través de esos procesos de intemperismo, a través de los procesos de intemperismo, ¿sí? Como la hidratación, la solución, oxidación, hidrólisis, ¿sí? Reducción, oxidación, tienen su efecto dentro del suelo. De esta manera se han identificado diferentes procesos epógicos. Son esos procesos que se dan de, y así de manera general se han identificado cuatro procesos como tal, pero esto no quiere decir que solamente se da un proceso. O sea, se pueden presentar los cuatro procesos con diferente intensidad, pero algunos dan en. Entonces, hablamos, sí, adición. Es el término de matemáticas que llega a un lugar, que llega a un sitio, que se acumula. Pueden ser estos materiales orgánicos, minerales, los diferentes superficie, o entonces es la llegada, es la acumulación. Adición, podemos decir, otros y eso de los vienen para que de adición, pérdida. Tanto que hay de un horizonte a otro de material, ¿sí? Un horizonte 1 al 2, 2 al 1, o del 2 al 3, del 3 al 2. Es un movimiento que se da adentro. Y finalmente vamos a encontrar la transformación de sus
de, esos están directamente relacionados con procesos de intemperismo. Ujú. Entonces, este último punto tiene que ver más con la hidrólisis. Este último punto, la transformación de sustancias minerales. En el caso de adición o pérdida, es un poco más la cuestiones no tan complejas. Y esto viene ya de los aspectos de integrismo que tenemos. Solamente vamos a revisar que de cada se dan procesos, muchos subprocesos dentro de cada proceso. Y los vamos a, a, hacer más. Estos espero que alcancen a ver, a observar, como dijera alguien, la diapositiva. Entonces, solamente en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos, no todos. Finalmente, bueno, son cuestiones que solamente porque no se nos pase y lo tengamos en el momento presente. ¿Sí? Entonces tenemos iluviación, lixiviación, la salinización como tal es un proceso y lo contrario, la desalinización es un subproceso. ¿Sí? La acumulación, ya sea sabemos que la salinización y alcalinización se da de mala calidad, eso se da de manera natural. ¿Cuáles son los subprocesos que estamos, que todo ese mencionamos o señalamos? Y tenemos aquí el la términos encontramos estos términos, eluviación. Y se refiere de un horizonte superior al inmediato inferior. Nada más por números, o podríamos ponerle por letra. ¿Sí? Si identificamos un estrato de movimiento, también puede ser al revés, del B al A. Pero normal es que ese movimiento sea del horizonte superior o del A al B. Nada más el movimiento. El movimiento. Entonces, la entrada, la acumulación de ese material, si dijimos, el material se está moviendo del horizonte A al horizonte B, entonces en el B se va a estar acumulando, va a estar entrando ese material. A eso se le conoce material. Y se habla de
textos van a encontrar términos como horizonte eluvial, horizonte iluvial. Ajá. Luego se habla de una ¿qué es ese solum? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? El solum es otra cosa más que eh, el suelo verdadero. Es el suelo verdadero que incluye al suelo y al su venida o establecida. Pero es a lo que se le conoce como el suelo verdadero, que incluye suelo y subsuelo. Entonces es la pérdida, es la pérdida de esos materiales, la lixiviación. Recuerden que habíamos mencionado otro término anteriormente. ¿Mm? Cuando dijimos, bueno, con el exceso de agua sobre la superficie, eh, se da una percolación. Y dijimos, es el movimiento del agua hacia las profundidades. Pero este término de lixiviación es algo sinónimo, pero es más químico. Es un término, lixiviación es más enfocado a la parte química. Entonces, lavado de materiales hacia y que son movidas hacia. Luego, melanización, y tiene que ver con la materia orgánica, con la melanina, de materiales por mezcla con materia orgánica. Pero cuando hay mucho lavado, entonces los coloides, el humus es trasladado a mayores profundidades y van quedando capas con menor coloración oscura, que es la desaparición de mágica, la mineralización, que es la liberación de óxidos, debido a la descomposición del mar. Otro fenómeno que puede encontrar, que podemos detectar, sobre todo en aquellos lugares donde frecuentemente, donde pasan varios meses con agua, con humedad, mucha humedad, es, es un subproceso donde se da el hierro. No hay oxigenación, entonces hay reducción, oxidación. Los colores son característicos. Si nosotros llegamos a hacer un perfil o observar el pozo en un terreno que ha estado inundado por mucho tiempo o que cada temporada de lluvia se inunda, vamos a encontrar esas condiciones. Pero aparte de eso, vamos a encontrar, a detectar olores muy desagradables, olores fuertes. Si alguna vez el, el- el azufre tiene un olor muy fuerte, muy desagradable. ¿Sí? Semejante al olor a huevo podrido. ¿Sí? Si eso encontramos en un terreno, vamos a hacer un proceso de gleización.
nos- lo quise anotar de la migración química, o sea, el movimiento, pero básicamente de aluminio, de hierro, materia orgánica. ¿Mm? Como estos elementos se mueven, entonces solamente queda eh, eh, el silicio en las capas al suelo. Riqueza nutrimental por la pérdida. Sí, sí, de manera de los factores de formación de cuestiones de intemperismo químico, eh, eh, de- sí, por favor, adelante. No, no, ningún comentario. Nada. Muy claro. Bueno, entonces he dejado de compartir. Vamos a, seguir, a seguir este. Paréceme que todavía quedan pendientes unas de hacer su presentación individual. Si está otros, dijo yo. Profe, se le está trabando un poco su audio. Profe, se le está trabando un poco su audio. Sí, sí, sí ocurre. Este, si, si está con nosotros Antonio Ruiz Ramírez. Ah, no, perdón, perdón. No es cierto, no es cierto. A ver, Telles Luis. Está con nosotros.
Nosotros, Trejo Cortés, tengo aquí unos pendientes todavía de hacer su exposición, salir de esto. Villagómez, Ibarra, perdón, alguien tiene la mano levantada. Adelante, Tello Lagunes. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, profe, bueno, ahorita me van a ayudar a compartir. Gracias. adelante. Claro, sí, le escuchamos. Escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Ya está a la vista, a ver. ¿Sí? ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí. Queda escucho bien. Es que abra su, Ok, bueno, es que hay un poquito de ruido por acá. Pero bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las palomitas de maíz. El maíz es una planta que pertenece al género de las gramíneas. Es el cultivo de mayor presencia en el país, refiriéndose a él desde el punto de vista alimentario, económico y político y social. Es el cultivo agrícola más importante.
Se cerró su Bueno, micrófono, las palomitas de maíz se Diana. conocen desde hace... ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Ah, ok, muy bien. Las palomitas de maíz se conocen desde hace miles de años. En México, por ejemplo, Se se han cierra encontrado restos su de ellas que datan... Creo que tengo problemas ya, profe. ¿Quiere que pase alguien más mientras se estabiliza mi conexión? Les escuchamos. Se- 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 ya me corregirás si Vázquez Olmedo es pendiente también. Sí, profe, estoy pendiente. Vázquez Olmedo Alejandra. Sí está pendiente. A ver, Alejandra Hola, Vázquez profe. Olmedo. Sí, soy yo. Adelante. Si me permiten, me ayudarán a presentar. Sí, claro. Ah, hola, mi nombre es Alejandra Vázquez Olmedo y yo voy a hablar de la importancia de las abejas. Adelante, adelante. ¿Qué sabemos sobre las abejas? La abeja reina vive de 1 a 4 años, las obreras viven de 1 a 8 semanas en verano y en invierno viven de 4 a 6. Contribuyen a la polinización de 170.000 especies y el enjambre de abejas está compuesto 300.000 a 600.000 abejas obreras. El 37% de la población de las abejas está disminuyendo. Ah, es- ¿Cuál es la importancia de la polinización? El 90% de las flores silvestres dependen de la polinización, el 75% de los alimentos que consumimos dependen también de la polinización y repercute un 35% en las tierras agrícolas, favorecen la biodiversidad, mantienen los ecosistemas, son cruciales para la resistencia de los agroecosistemas y la adaptación de cambios climáticos. Siguiente, por favor. Y en esta diapositiva muestro cómo es que podemos ayudar a mantener a las abejitas y cuáles son las principales amenazas. Sembrar plantas melíferas, evitar el uso de pesticidas nocivos y tomar conciencia sobre su importancia. Eh, una de las amenazas son la pérdida y el deterioro de su hábitat, las especies invasoras y la agricultura intensiva que provoca la escasez de su fuente de alimentación. Y eso sería todo por mi parte. Va- Está con nosotros. Ramírez Arenas.
Nada. ¿Que no pudo restablecer su conexión? No. Hola, Diana. ¿Pudo restablecer su conexión? Bueno, entonces vamos a pasar a otro asunto. Am, les voy a pedir que, este, espero que me escuchen bien, que sea clara la comunicación. Espero que sea de esa manera. Que a partir de hoy, me hagan llegar equipos de 5 integrantes, de 5 personas por cada equipo. Que vamos a empezar a hacer exposiciones en equipo. Entonces, por favor, pues una es que yo organice los equipos de manera aleatoria y la otra es que ustedes se organicen a su gusto. Entonces, no quiero ser tan aleatorio. Prefiero que ustedes intenten organizarse y que en el transcurso del día me hagan llegar los integrantes de cada equipo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ¿solo serían 5 participantes o cuánto? 5. 5 máximo. Oh, gracias, profe. A lo mejor queda algún equipo de 4, pero vamos a procurar. Sí, entonces, de 5 integrantes y ya si quedan volando alguno o algunos, ¿dónde se reubican? ¿Sí? Entonces, por los nombres de cada equipo para empezar a asignar las exposiciones por equipo. Bueno, entonces, eh, si no hay alguna otra cosa, ya nos quedamos. Diana, creo que ya no pudo compartir posición. Nos estaremos escuchando, viendo mañana. Hola. Sí, adelante. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a hablar un poquito sobre las palomitas de maíz. El maíz es una planta que pertenece al género de las gramíneas.
es el cultivo de mayor presencia en nuestro país, refiriéndose a él desde el punto de vista alimentario, económico, político y social, es el cultivo agrícola más importante. El maíz palomero es una variedad del maíz común. Sus granos tienen características especiales que son palomitas. Bueno, las palomitas de maíz se conocen desde hace miles de años. En México, por ejemplo, se han encontrado restos de ellas que datan de alrededor del 3600 a.C. Antes de la llegada de los españoles, las palomitas de maíz se usaban con fines ceremoniales, pues se adornaban altares con guirnaldas elaboradas de palomitas. Son conocidas en todo el mundo, aunque no con el mismo nombre. Por ejemplo, en Argentina se les llama pocholo o pororó, en Belice poporocho. En Brasil pipotas, en Chile cabritas, en Colombia crispetas y en Panamá millo. El proceso de estallido en cada grano de maíz contiene una cierta cantidad de humedad en su endospermo. A medida que el grano es calentado más allá de los 100 grados centígrados, la humedad en él empieza a convertirse en vapor, generando presiones internas elevadas. El vapor en el grano no escapa debido a lo grueso e impermeable de su corteza, que lo mantiene sellado, pero la presión interna llega a tal punto que la corteza no puede contenerla y entonces ocurre una pequeña explosión, lo que da resultado una palomita. Además de su rico sabor y textura, las palomitas de maíz aportan grandes beneficios a la salud, ya que son antioxidantes y contienen vitamina E. Y sería todo. Espero sí me hayan escuchado. Gracias. Sí, gracias, gracias, gracias de todo. Bien, jóvenes. Mañana, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta luego, buen día. Cuídese, profe. Luego, luego. Hasta luego, profe. Luego.